Buenas tardes, hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Quiero pedirle que puedan estar puestos de pie en reverencia ante Dios para que tengamos la lectura de la porción bíblica en la cual vamos a estar exponiendo, la cual vamos a exponer en esta tarde. La misma es extraída del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos del 7 al verso 12. Dice así la palabra de Dios: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos ante ti, agradecidos, Señor, por tus muchas misericordias, por tus bondades y tu gracia sobre nuestras vidas. Sabemos, Dios, que el hecho de estar aquí presente es un acto mismo de tu mano benévola sobre nosotros, sosteniendo nuestras vidas, proveyéndonos, Señor, el aliento y atendiendo a cada una de nuestras necesidades, aún en las más mínimas. Somos testigos, Señor, de tu gobierno absoluto, de tu soberanía y de todo tu poder. Por eso te alabamos y te glorificamos, Padre nuestro. En esta hora, Señor, pedimos que hables a nuestra vida por medio de tu palabra, que nuestros corazones sean confrontados con tus verdades, que todo pecado caiga en nuestra vida, Señor, sea descubierto, que podamos ir a ti en arrepentimiento, Señor, y ser transformados por el poder de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, que tú has dado a tus hijos, esté con nosotros, guiándonos a toda verdad, dándonos, Señor, el sentido de esta tu palabra, para que también, Señor, una vez comprendida, podamos vivir de una forma que te agrade a ti, Señor. Edifica tu iglesia por medio de esta tu santa palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El título del sermón de hoy, como está en sus boletines, es Pedid con confianza a Dios, basado en esta porción del Evangelio de Mateo, y que es la continuación de lo que se ha estado exponiendo ya por varios meses en cuanto al Sermón del Monte. La división de este sermón será de 3 partes. La primera abarcará los versos 7 al 8, en el cual vamos a ver esta triple exhortación que hace nuestro Señor Jesucristo, o también podemos llamarla la necesidad de pedir, buscar y llamar. Luego, en la segunda parte, estaremos hablando sobre este contraste que nos presenta nuestro Señor Jesús entre el Padre o los padres terrenales y el Padre celestial, para finalizar entonces con la regla de oro que observaremos en el verso 12. Entonces recordamos que el domingo pasado iniciamos este capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Estamos siguiendo esta secuencia lógica de pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido desarrollándose desde el capítulo 5 con la bienaventuranza. Si usted recordará, abordamos entonces los versos del 1 al 6 de Mateo 7, en el cual encontrábamos este mandamiento a no juzgar. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice allí: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
Y sabemos que este es posiblemente uno de esos versos favoritos de toda persona cuando uno se le acerca a tratar o a exhortar con algún tipo de palabra después de haber visto algún pecado o falta pública. No me juzgues. ¿Quién eres tú para que me juzgue? ¿O quién le ha dado derecho a la iglesia para juzgar? Y una y otra vez esta es posiblemente esa objeción que siempre sale a la luz al momento en que se aplica la disciplina de una u otra forma. Dijimos que en primer lugar este mandamiento, no juzgue, no era una instrucción absoluta, como algunos han entendido, de que el no juzgar involucra aún las esferas civiles, por lo cual naciones algunas no deben tener ningún tipo de juzgado o de autoridad civil que gobierne los asuntos de los ciudadanos. No significa esto. Tampoco significa que el no juzgar involucra que el creyente tenga que desconectarse de todas sus facultades intelectuales, como el razonamiento, el discernimiento y el hacer crítica u opinión de uno o varios asuntos en particular, como algunos apelan. No significa esto. Pudimos observar que cada ser humano, sin distinción alguna, de una u otra manera se enfrenta a juicio cada día, a la toma de decisiones, a emitir una opinión, a actuar de una manera. Y les exhortaba, como hago también hoy, de que es mi deseo de que ustedes estén juzgando, de que cada una de las palabras que salen de mi boca estén en conformidad a la regla, a las escrituras. Hacemos juicios cada día. Por consiguiente, nadie puede obviar este hecho de que su vida en sí involucra una toma de decisión en cuanto al creyente, si su día a día será conforme a las escrituras o en desobediencia a ella. Así que este mandamiento, no juzgáis para que no seas juzgado, queda explicado cuando desarrollamos el domingo pasado todo este sermón, queda explicado y se nos dice que tiene que ver con este espíritu condenador de querer buscar esas faltas, ese espíritu de censura, ese espíritu destructivo de señalar la paja de los demás. Esa persona que desea encontrar faltas en los demás y señalarla, obviando que él o ella tiene una viga en sus ojos. Por eso dice Cristo, hipócrita, haz una autoevaluación de ti, mira tu viga antes de que vayas apresuradamente a condenar la paja o la astilla en el ojo de los demás. Examina tu vida, quita tu viga, arregla tu situación con Dios, arrepiéntete y abandona tus pecados. Luego, ve y ayuda a tu hermano. Así que eso era, en resumen breve, lo que hemos visto hasta el momento en estos 6 primeros versos del capítulo 7. Ahora entonces proseguimos con los versos del 7 al 12. Es importante que todo este capítulo 7 usted entienda que la idea principal trata con juicio. Al principio, ¿cómo debemos juzgar? ¿De qué manera? No con un espíritu de censura, no con un espíritu de destrucción, querer destruir al hermano, sino con un ánimo de restauración. Si hay una falta en mi hermano, que se aparte de ella, sea levantado y prosiga su camino en esta vida cristiana. El verso o los versos del 7 al 12 van en conexión con esta idea de pensamiento, aunque popularmente han sido versos que se utilizan para hablar específicamente de la oración. Observaremos que aunque sí tiene que ver con la oración, va muy en armonía con lo que se ha expuesto en los primeros 6 versos. Así que el primer punto tiene que ver con la triple petición, la necesidad de pedir, buscar y llamar, como leemos en el verso 7 al 8. Pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así que como hemos observado en la introducción, nuestro Señor Jesucristo ahora
nos habla sobre esta necesidad de tener una relación con nuestro prójimo, en la cual abunde la misericordia, como hemos dicho, en la cual abunde el amor, en el cual está el espíritu de restauración. Y esto implica entonces que cada hijo de Dios se presenta en un autoexamen de su vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy propenso a juzgar a los demás y no me juzgo a mí mismo? Hay esta autoevaluación. Y alguien pudiera decir, ok, entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo entonces exhortar a otros? Qué difícil es no dejar de ver la paja en el ojo de los demás antes viendo la mía. ¿Quién entonces estará habilitado para poder hacer este juicio? Así que el primer paso tiene que ver con reconocer nuestro pecado, nuestra incapacidad. Y como dije, alguien pudiera preguntar, ¿quién está habilitado para esto? Es aquí donde recibimos entonces esta triple petición, esta exhortación de labios de Jesús. Él dice, pedid, buscad y llamad. Es claro entonces que estos versos nos transmiten este mensaje, esta necesidad de pedir lo que nos falta, de buscar lo que no encontramos y de llamar para recibir la respuesta. La primera petición que dice nuestro Señor Jesucristo, pedid. En sus Biblias usted encontrará que se traduce como pedid se os dará, pero en el original la traducción exacta o una de las más exactas es estén suplicando. Estén suplicando. Y el tiempo imperativo del verbo da esta idea de que sea una actividad concurrente, frecuente, sin cesar, urgente. Hay una necesidad. Estén suplicantes. Estén pidiendo constantemente, cada día, cada instante. Como San Pablo dijo en sus cartas paulinas, orando sin cesar. Así que el verbo denota esta petición, pero también da la implicación de que es una súplica de un inferior a un superior. Estamos reconociendo nuestra inferioridad ante Dios y estamos suplicando a Él. Danos, Señor. Reconocemos nuestra escasez. Es también un acto de pedir. Cuando pedimos, reconocemos que nos hace falta algo. Reconocemos nuestra incapacidad. La pregunta entonces sería, ¿qué debemos pedir? Bueno, siguiendo la línea del contexto, lo primero que pudiéramos pedir ante nuestro Padre Celestial es que nos provea gracia y misericordia, ya que cada día enfrentaré situaciones, ya que me toparé con un hermano que ha caído y antes de levantarme con el dedo acusador sobre su paja en el ojo, las cosas que debo pedir, entre las primeras, Señor, provéeme de tu gracia y de tu misericordia para que seamos también misericordiosos con otros. ¿Qué más podemos pedir? Podemos pedir que Dios nos provea de un espíritu de restauración para que podamos levantar al hermano que ha caído. Pedimos también que Dios nos otorgue perdón por nuestro pecado porque hemos hecho esa autoevaluación en primer lugar. Hemos visto nuestra viga en nuestros ojos. Hemos pedido a Dios que nos dé la capacidad de ver porque este pecado, este orgullo ennublece nuestra vista y necesitamos entonces que Él aparte eso de nuestros ojos para que veamos nuestra situación y pedir que Él nos restaure. Pedid y se os dará. Hay una ilustración que nos ayuda a entender esto. En sus Biblias pueden verlo. Es la parábola que se narra en Lucas 18, 9 al 14. Jesucristo está hablando esto y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos,
No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí se describe dos hombres, un fariseo, un publicano. El fariseo es considerado, como ustedes ya saben, un hombre amante de la verdad, buscador de la pureza, de la piedad, de la santidad y hacedor de justicia. El publicano es considerado en el contexto judío una persona menospreciable, traidora, tal vez, y si me perdona, peor que un perro o una ramera. Era alguien miserable por sus actos. Así que hay esta descripción de dos hombres, dos situaciones, dos oraciones. En la primera, ¿usted notó algo? No hay ni siquiera una sola petición. El fariseo no hace ni una sola petición. Solo hay autoalabanza. Te agradezco, Dios, porque no soy como los otros hombres. No soy como los ladrones. No soy como los injustos. No soy como los adúlteros. No soy ni siquiera como este publicano detrás de mí. Yo sí ayuno 2 veces. Yo sí doy mi diezmo de todo. Una oración centrada en yo, lo que yo hago y lo que no soy en comparación con la paja de los demás. Una oración que en gran parte se basa en acusaciones al estilo de vida de otros, un espíritu censurador, destruidor. No hay misericordia en esa oración. En cambio, la segunda oración que nos dice de labios del publicano, solo hay una petición allí. El texto da la idea de que esta oración era casi un rezo, y no me malinterprete la palabra, era continuo. Sé propicio de mi pecador, sé propicio de mi pecador, sé propicio de mi pecador. Es la idea que hay en el texto original, un ruego constante, una sola petición. No se atrevió a ir al frente, no se atrevió a alzar la mirada al cielo. Él era indigno, sabía que era indigno, su oración era sencilla, hay una petición: Dios mío, sé propicio de mi pecador. Perdona mi pecado, limpia mi pecado, reconcíliame, es lo que quiere decir esta oración: sé propicio de mí. Pedid y se os dará, dice el Señor. ¿Qué debemos pedir? Que Él sea propicio de nuestros pecados, que Él nos dé gracia y misericordia, que Él provea consuelo y perdón para que nosotros no seamos ese fariseo que dice yo, hago, tengo, sino que seamos esa mano que ayuda a levantarse al hermano caído. Queda muy claro a través de esta ilustración cómo debemos ir ante Dios. El principio de pedir, aunque se aplica en forma general, también podemos decir que en el contexto tiene que ver con este tipo de oración. William Henry se hace este comentario en el Evangelio de Mateo, en este versículo en particular, se lo comparto. Él dice: pedir también presupone la creencia en un Dios personal con el cual el hombre puede tener comunión. Cuando uno pide, espera una respuesta. Por eso esto incluye fe en un Dios que puede responder, que responde y que responderá. Esto es fe en Dios el Padre. El tener esa fe hace que la oración sea cálida y personal. Vemos entonces que pedimos con fe, por eso decimos en el título, pedimos con confianza. Buscamos perdón en la fuente de perdón. Buscamos misericordia a aquel que es Padre de misericordia. Buscamos redención en aquel que liberta al pecado. Pedimos con fe.
Así que notamos que tiene sentido ahora ver cómo lo primero que nos dice nuestro Señor, después de advertirnos de cómo debe ser nuestro juicio, es que pidamos a Dios, en el cual vamos a encontrar. Porque si no pedimos, somos propensos entonces a hacer una discriminación, a actuar en juicio de acuerdo a nuestros propios valores, a señalar el pecado en otros. Decimos, ¿no te has arrepentido, hermano? ¿Aún sigues con esta situación? ¿Hasta cuándo? ¿No eres una verdadera oveja? ¿Eres una cabra? ¿No eres reformado? ¿Eres de otra denominación? Y así una y otra vez señalamos y señalamos cuando no estamos pidiéndole al Padre de misericordia que ponga en nosotros también ese deseo de actuar con misericordia. Jesús dice, quien pide recibirá. Ahora bien, solo, y esto es importante, un verdadero cristiano, un verdadero ciudadano del reino, reconocerá esta necesidad de pedir, porque reconoce su incapacidad. Porque para el incrédulo no hay necesidad alguna de pedir nada. Ellos actúan de acuerdo a sus propias normas, no tienen temor en Dios. Sin embargo, el creyente reconoce que es propenso al orgullo, que es propenso a no mostrar misericordia y que más que nadie necesita que el Padre de misericordia le dé también de estas bondades para que él pueda actuar de igual manera. La segunda exhortación que se nos da dice buscar. Así que pasamos de la primera exhortación de pedir a la segunda que dice buscar y hallaréis. En su Biblia dice buscar y hallaréis. En el original también implica este sentido de estén buscando y hallarán. Al igual que la exhortación anterior, este verbo buscar se presenta en el presente imperativo y denota esta idea de una actitud persistente. Algo no encontramos, algo no hace falta y estamos buscándolo. Debemos decir que buscar no es un verbo pasivo, no buscamos quietos, sino activamente, denota actuar. Así que se nos manda entonces a involucrarnos seriamente en la búsqueda de la satisfacción de nuestras necesidades ante Dios. Y hemos dicho que nuestro Padre Celestial no está lejos de nosotros. Todo lo contrario, aunque buscamos a nuestro Padre cada día, sabemos que Él es cercano a sus hijos. Nótese lo que el salmista dijo en el capítulo 145, versos 18 al 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvarás. Aún Isaías en su libro, capítulo 55, verso 6, hablando a Israel, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y una de las cosas que hemos observado a lo largo de todo el Sermón del Monte es que Dios se presenta como Padre. Hablamos de ese atributo de su inmanencia. Él es cercano a sus hijos y no lo ha abandonado, aunque se nos llama a buscar constantemente. ¿Qué es entonces lo que debemos buscar? ¿Cuáles son algunas de las cosas o las cosas principales que cada creyente debe buscar, en la cual se debe involucrar, en la cual debe estar persistentemente actuando en conseguir? La Biblia nos dice que una de ellas es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Un absoluto. La vida cristiana radica en eso. Y es mi deseo que ustedes, cada uno, de acuerdo a las pruebas y aflicciones que pasen, o situaciones en particular, cada día estén en esta búsqueda de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. También debemos buscar misericordia, gracia, perdón, fortaleza, ánimo, consuelo, inteligencia, sabiduría, prudencia, discernimiento, paciencia. Debemos buscar gozo en el Señor.
paz, amor, dominio propio, conocimiento de la palabra de Dios, hambre y sed de justicia. Debemos buscar la gloria de Dios. Y estas cosas, hermanos, no ocurren estando quietos. No conozco más del Señor sin leer su Biblia, sin escudriñarla. No crezco más en una relación personal con mi Padre si no oro, si no ayuno, si no tengo devoción con Él. No crezco en el cuidado de mis hermanos si no me congrego. Buscad y hallaréis, dice el Señor. ¿Cómo crezco espiritualmente? Buscando el rostro de Dios. Él está cercano, dice el salmista. Pero también Isaías dice, buscadle mientras pueda ser hallado. Y es como una especie de advertencia para aquellos que aún hoy actúan de espalda a Dios. Pero piense un momento, reflexione esto. Si hay algo de estas cosas, de estas cuantas cosas que le he dicho, que debemos de buscar, la santidad, la gracia, el perdón, la paciencia, el dominio propio, el amor. Si hay algo de esto ausente en su vida hoy, ¿cuál cree usted que es la razón? ¿Cuál considera usted que pueda ser la circunstancia que haga que usted no tenga paz hoy? O que carezca de un espíritu de misericordia hacia su hermano, o santidad. ¿Por qué no está viviendo en santidad? ¿La está buscando? ¿Está verdaderamente buscando eso? ¿Trabajando en su vida, en su salvación, cada día andando en buenas obras que Dios ha preparado? Porque nuestro Señor dice, quien busca, halla. Y si alguna de estas cosas están ausentes en nuestra vida, en mi vida, en su vida en particular, es probable, mi hermano, estoy casi seguro, de que usted no está buscando eso. O está buscando en el lugar equivocado. Estas son las dos opciones que pueden estar causando que su vida carezca de gozo, de prudencia, de dominio propio, de discernimiento. Cristo responde, quien busca hallará. Y sabemos, mis hermanos, que Dios ha dejado su palabra. Usted la tiene en su mano. Él ha dado allí lo que necesitamos. Todo lo que el hombre necesita. Todo lo que es necesario para nuestra vida ha sido dada en las Sagradas Escrituras. Por eso decimos que ella es suficiente. Suficiente, no carece de nada que sea necesario para nuestra salvación y la perseverancia de andar en la vida cristiana. Aún Él ha dejado otros recursos espirituales como la oración, ese medio de gracia por medio del cual cada creyente puede acceder sin impedimento alguno al propio trono de gracia ante esta audiencia con el Padre. Él ha dejado su palabra, la oración. Ha dejado a su iglesia para que seamos exhortados y examinados ante los ojos de los otros santos de cómo debemos o cómo estamos viviendo. Quien busca, halla, dice el Señor. La tercera exhortación dice, llamad. Habla sobre esta necesidad que tenemos. Dice el texto en su Biblia, llamad y se os abrirá. En el original se traduce como estén tocando, toquen insistentemente, perseveren en llamar, en tocar, no paren, háganlo. Hedrin se comenta que llamar es pedir, más actuar, más perseverar. En tiempo presente, activamente estamos pidiendo, actuando, tocando, llamando. Los siguientes pasajes que le voy a compartir, extraído de Lucas, van a hacernos entender a través de estas ilustraciones este énfasis que se está haciendo aquí por medio de Cristo. En el capítulo 11, verso del 5 a 10, el texto dice así. Cristo hablando, dice lo siguiente, y dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante?
Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Este pasaje de Lucas es el paralelo al de Mateo 7. Así que el asunto aquí es el siguiente: ya es medianoche, todas las puertas y ventanas de esta aldea en Jerusalén ya están cerradas, todo descansa, y de repente cierto hombre escucha a alguien llamándole, tocando la puerta: amigo, ábreme, atiéndeme. Él responde: hey, estoy en cama con todos mis hijos, ya todo está cerrado, lo siento. Ahora bien, trasládese al Jerusalén de esa época. Era común que las casas fueran de una sola pieza, un solo espacio. Allí no había divisiones, ni sala, comedor en línea, ni den, ni estudio. Un solo espacio. Era lógico que al estar todos durmiendo allí, al uno levantarse, tal vez moviéndose, despertaría a los otros. Dice: estamos en camas todos, lo siento. Pero este amigo no se rinde, él sigue llamando y tocando. Tengo a alguien que ha llegado a mi casa, viene de muy lejos, no tengo qué ponerle, préstame 3 panes, dame algo. Ahora bien, la hospitalidad era esencial en la cultura judía de aquella época, no como en Latinoamérica. Un visitante en particular de una casa también era el visitante de todo el pueblo. Y el pueblo se movería en atender a esta persona para dar buena impresión. ¿Qué está en juego aquí? La reputación de la aldea. Por eso dice Cristo: así sea que esté ya causando vergüenza para no ser estigmatizado como alguien insensible, dice: ese hombre se levantará y le dará todo lo que su amigo necesite. Él no va a ser catalogado, etiquetado en el pueblo como el insensible que no atendió al visitante. Vemos entonces, dice Cristo, este énfasis en pedir. Nos trasladamos entonces 7 capítulos más en Lucas 18. Allí también Cristo refirió una parábola sobre la necesidad de estar constante en oración, llamando sin desmayar. En el verso 2 del capítulo 18 de Lucas dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda ya me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Quiénes claman? Sus escogidos, sus hijos. Ellos están pidiendo, buscando y llamando, tocando al trono de la gracia, las ovejas. Dice: ¿se tardará en responderle Dios? Es una pregunta retórica. Claro que no. Él va a responder. Cristo dice: llamad y se os abrirá. Observamos que Lucas nos ha dejado claro el propósito de esta parábola, la de perseverar en lo que pedimos, dice, el no desmayar mientras oramos, el tocar y perseverar en esta búsqueda y en esta petición. Así, hermanos, entendemos entonces cuál debe ser nuestra actitud. Pedimos a Dios, buscamos ante Dios, llamamos ante Él. Él va a dar, Él nos va a hacer encontrar lo que necesitamos en Él y también abrirá o responderá a nuestra súplica. Y es importante añadir esto: ¿de acuerdo a nuestros deseos? No, según sus propósitos. Y aquí también se agrega esta promesa. Dice: quien llama, a él se le abrirá. Es decir, Dios atenderá. Dios va a responder
conforme a su misericordia. Ahora bien, mis hermanos, es común que este texto se divorcie de su contexto y sea presentado como la clara prueba de que nuestras palabras tienen el poder absoluto de redirigir la voluntad del Padre a hacer todas cosas que nosotros querramos que haga, porque Cristo dijo: pedid, se os dará; buscad y hallaréis; llamad y tocará. Por consiguiente, si solo tienes fe, dicen algunos, basta con que lo decretes, lo pactes y lo ates para que el Dios mismo deje de gobernar toda la galaxia y atienda inmediatamente tus caprichos. La única manera, mis hermanos, de que este texto diga eso es que yo me olvide de todo lo que Cristo ha dicho en el Sermón del Monte y entonces le ponga mis opiniones. Hacemos entonces terrible pecado cuando consideramos que todo lo que se nos ha dicho aquí debe cumplirse de acuerdo a nuestra voluntad y no a los propósitos de Dios. Sin embargo, es claro el contraste que se hace. Ante el juicio que debemos hacer, el creyente necesita ir a Dios en primer lugar, pedir para que pueda actuar con amor después. Buscar misericordia para que pueda proveer misericordia. Llamad ante Dios para que entonces pueda responder cuando su hermano llame. Lo segundo que vemos es esta ilustración que hace Cristo, el contraste entonces entre el Padre o los padres terrenales y el Padre celestial, que va a ilustrar todo lo que Él ha dicho hasta ahora. En los versos 9 al 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que para reforzar este énfasis de pedir con confianza a Dios, Cristo provee de esta ilustración en la cual hay un contraste entre el actuar de los padres terrenales con sus hijos y el actuar del Padre celestial con sus hijos. Y Él dice en palabras sencillas: si aún estos hombres malvados, estos padres malvados, actúan para bien con sus hijos, añade esta pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Cuánto más hará Dios? ¿Cuánto más, hermanos? ¿Un poco más? ¿Solo un poco más? ¿Cuánto más cree usted que hará Dios? 10% más. ¿Le parece 10 está bien? 20. ¿O qué tal? Mucho más, sin comparación alguna. El creyente se acerca con fe a Dios, porque sabemos que si pedimos pan, Él nos va a dar piedra. Por eso, en el capítulo 6, ¿qué nos manda en esa petición? Danos el pan cotidiano. Vimos ya eso en el pasado. Provéenos del pan diario, el que necesito para hoy. Y confío en que si es tu voluntad darme un día más de vida, tú proveerás el pan cotidiano también para el mañana. Así que se nos manda a pedir con confianza. Es interesante que el texto no dice que vamos a recibir y a encontrar y a hallar y que se nos abrirá y nos darán exactamente lo que estamos pidiendo. El texto deja en claro que cada una de estas acciones sí habrá una respuesta de Dios. Esa respuesta no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios sabe que necesitamos. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Porque versos previamente antes, ¿qué dice Cristo? Porque vuestro Padre Celestial ya sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Por eso se te manda a orar, no porque la oración sea innecesaria, sino porque es un acto de fe y una prueba en la cual estamos siendo evaluados por Dios para ver si pedimos
conforme a su voluntad. Él ya sabe lo que necesitamos, Él espera ver qué vamos a pedir. Así que, regresando al contexto, cada una de estas peticiones, pedir, buscar y llamar, son parte de la necesidad que tenemos de ir creciendo más y más para ser conformado a la imagen de Cristo. Vemos que Mateo dice que nuestro Padre Celestial nos dará estas buenas dádivas. ¿Cuánto más Dios, dice Cristo, dará buenas dádivas? Y estas buenas dádivas, aunque Mateo la presenta en términos generales, son clarificadas por Lucas en el pasaje de los versos 11 al 12, en el capítulo 11, que es el paralelo a esta porción de Mateo, cuando Lucas añade: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, note lo que añade Lucas, o lo que amplía Lucas, ¿cuánto más vuestro Padre dará qué cosa? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cómo podremos juzgar bien? ¿Cómo podemos discernir entre lo sagrado y lo profano y no caer en echar perlas a los cerdos y a los perros? ¿Cómo podemos discernir estas cosas? ¿Cómo podremos acercarnos ante nuestro hermano caído y no ir con un espíritu de destrucción, sino con un espíritu de reconciliación? ¿Cómo podremos mostrar amor sincero? ¿Cómo podremos? Pidiendo a Dios que su espíritu sea una realidad en nosotros, que esté en nosotros, que seamos hijos de Él, porque este es el mayor bien, el más grande bonus. Recibir el Espíritu de Dios es garantía de que somos sus hijos. No hay otra garantía, no hay otra marca. Él ha dado su Espíritu a aquello a quien Él ha hecho hijos suyos. Esa es la certeza que tenemos. Así que el contraste es abismal. Primero, se ha dejado en claro la pecaminosidad universal del hombre. Dice, si estos hombres malvados, estos padres malvados, vemos este contraste, el Padre Celestial es bueno, los hombres son malos, todos. Hablando entonces, vemos esta universalidad del pecado. Somos depravados por causa de la caída. Pero si aún, dice, estos hombres hacen una manifestación de esa gracia común que se le ha dado, de esa ley moral que aún tiene, aunque afectada por el pecado, y actúan en bondad, dando buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro buen Padre, hombres malvados, buen Padre, cuánto más hará Dios? ¿Cuánto más no hará nuestro Padre bueno? La respuesta usted ya la sabe, hermano. Dios hará mucho más, mucho más. En cuanto a la restauración, Él levantará a quienes hayan caído. En aquellos que han pecado, Él perdonará sus pecados. Él restaurará sus vidas. Él dará misericordia, dará bondad y todas esas cosas que necesitamos. Dará paz y gozo y también discernimiento, porque Él sabe que necesitamos todas estas cosas. Finalmente, nuestro Señor en el verso 12 nos lleva a esta conclusión lógica, que comúnmente está puesta en nuestras Biblias con el título de la regla de oro. Yo lo he denominado el resumen de la vida cristiana. En el verso 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que si quieres que tu hermano te extienda la mano de gracia y no la de condenación, ¿qué debes hacer? Haz con él lo mismo.
Actúa con gracia y misericordia y no con condenación. Si quieres ser consolado cuando caes en el pecado, ¿qué debes hacer? Debes consolar a quienes han caído. Si quieren que los hermanos te apoyen en tu restauración y te perdonen de tus ofensas, ¿qué debes hacer? Debes restaurar a quienes están en pecado, perdonarles. Lo que querráis que ellos hagan contigo, dice Cristo, hacedlo tú con ellos. Positivamente tú actúas en primer lugar haciendo estas cosas, porque te lo manda el Señor. Por eso dice, en esto se resume la ley y los profetas. Él está diciendo, todo lo que se ha dicho antes de mí, el Antiguo Testamento, se resume en esto. En este mandamiento. Hace referencia a amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú no vas a mentir porque no quieres que te mienta. Tú no vas a tomar lo que no es tuyo porque no quieres que alguien tome lo que es tuyo. En esto se resume la ley y los profetas. Esto no significa mirar entre dedos, como dijimos el domingo pasado, obviar el pecado, porque no quiero que nadie me lo señale. Yo no le señalo el pecado a nadie. Como no quiero que me juzguen, yo no juzgo. No significa esto. Significa que cuando alguien haya pecado, tú actuarás con el propósito de que esa persona sea levantada y restaurada, porque tú también necesitarás de eso cuando tropieces y caigas. John Stott comenta lo siguiente, y le comparto esto sobre el verso 12. Él dice, esta regla de oro transforma nuestras acciones. Si nos ponemos con sensibilidad en el lugar de la otra persona y deseamos para ella lo que desearíamos para nosotros mismos, nunca seremos ávaros sino generosos, nunca ásperos sino comprensivos, nunca crueles, siempre bondadosos. Yo espero hoy, mi hermano, que eso sea de veras una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Que actuemos como se nos describe que deben actuar los ciudadanos del reino aquí. Yo sé, hermanos, que es más fácil acusar que perdonar. Es más fácil culpar que libertar. Es más fácil hundir que levantar. Yo lo sé, pero eso no significa que es lo que Dios espera de sus hijos. No es lo que Él espera de sus hijos. ¿Cómo aplicamos entonces estas cosas? Para el creyente, hermanos, se nos ha dejado en claro que debemos y podemos acercarnos con total confianza a Dios. Él espera que pidamos, que busquemos, que llamemos. Él está cercano. Él está presente para sus hijos. Así que tenemos esta promesa de que nuestras oraciones son escuchadas y que Él responderá en cada una de lo que hagamos de acuerdo a sus propósitos. De acuerdo a sus propósitos. También, hermanos, se nos recuerda que necesitamos la capacitación del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el ayudador, ¿sí? Dios, en la persona de Cristo, no abandonó a sus discípulos y dijo, bueno, yo me iré al cielo, vean cómo se la arreglan. Yo espero que cuando regrese todo esté bien. Eso no ocurrió. Él dijo, mi Padre y yo os enviaremos al ayudador, al que los va a guiar a toda verdad, al que les va a hacer actuar conforme a los propósitos de Dios. Él es esa certeza, dice Pablo, esa garantía. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes al Espíritu Santo en tu vida. No una fuerza impersonal que actúa sobre ti y te deja, no. Una persona de la Trinidad real, como garantía de que tú has sido hecho hijo de Dios. Por consiguiente, requerimos que Él nos capacite, oramos y pedimos que Él esté
cada día en nuestra compañía para que podamos actuar como ciudadanos del reino celestial. Y para quienes no han creído aún, debo decirle a mis hermanos que hay una sola petición hoy que tú debes hacer, una sola oración, la más importante, no hay otra, no hay comparación alguna, y es que pidas a Dios que extienda su mano de gracia salvadora y te salve de tus pecados. Porque si continúas en esta vida, mis hermanos, mis amigos, solo te depara un lugar, no hay escala intermedia, solo el infierno, donde la ira de Dios no es un mito, una realidad, en donde esta tierra con todas las aflicciones y problemáticas que hay, parecerá el mismo paraíso cuando experimentes una y otra vez el juicio y la ira de Dios por eternidad de eternidades. Si eso es lo que tú quieres para tu vida, continúa en el camino en el que vas. Pero si tienes temor y quieres salvar tu vida, hay una sola petición, porque Dios ha dicho que todo el que va a Cristo no le echa fuera. Pedid para que Él te salve. Pedid para que seas hecho hijo y Él te dé su Espíritu Santo. Quiero concluir, mis hermanos, con esta breve reflexión. Nuestra relación con nuestro Padre Celestial debe ser reflejada también en nuestro trato con los demás hijos de nuestro Padre, es decir, con cada uno de nuestros hermanos en Cristo, nuestro hermano en la fe. Y si hemos recibido, y estoy seguro que lo hemos recibido, cada uno de manera en particular, si hemos recibido las buenas dádivas del Padre, salvación, misericordia y muchas otras, es obligación de nosotros, no hay nunca justificación alguna para no actuar de la misma manera con nuestros hermanos cuando han tropezado y necesitan del consuelo del resto de la familia de Dios. Oremos. Padre, nos acercamos ante ti, Señor, en primera instancia avergonzados por nuestros pecados, porque sabemos que de una u otra manera, en situaciones en las que nos hemos encontrado, cada uno de nosotros en algún momento, Señor, hemos actuado así, acusando, criticando, Señor, y no con el propósito de restaurar al caído y de levantarle al que ha tropezado. Ayúdanos, Padre, a poder formar este carácter cristiano, a actuar en conformidad a tu palabra, a dar misericordia porque hemos recibido misericordia. Permite, Señor, que esta tu iglesia siga creciendo cada día conforme a tu voluntad y que cada paso que demos como iglesia, Señor, sean dados para gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.